Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al curso Inteligencia Artificial para Ejecutivos. En este video vamos a hablar sobre qué es la inteligencia artificial y vamos a esclarecer un poco más el contexto y la definición. Comenzaremos con una definición que me gusta mucho, que es la siguiente. La inteligencia artificial es un término paraguas, o sea, agrupa muchas cosas, para describir a máquinas inteligentes, comillas, capaces de detectar patrones y solucionar problemas complejos, que generalmente resuelven los seres humanos. La inteligencia artificial no es una sola cosa, sino que una constelación de diferentes tecnologías. Entonces, esta definición hoy día quizás no te hace tanto sentido, pero a medida que avance el curso y a medida que avance este video, la idea es que empiece poco a poco a parecerte más familiar. Así que vamos a hablar un poco sobre lo que hay detrás de esta definición. Y para ello, lo más importante que entiendas es cuál es la diferencia entre la resolución de problemas a través de la programación clásica versus la inteligencia artificial. O sea, ahora vamos a hablar de qué es lo que hace a la inteligencia artificial tan especial. En el modelo clásico, cuando uno le presenta un problema a un programador y le dice, oye, tengo este problema, necesito que me automatices este proceso que toma un archivo y hace tal y tal cosa, lo que hace el programador es primero entender el problema, bien, después entiende cuáles son las variables relevantes del problema y en base a su conocimiento que adquiere, es obligación definir una serie de pasos que tienen que ser conocidos y secuenciales y que logran resolver el problema a partir de un estado inicial, un input. Entonces el proceso es, hay un input y hay una serie de pasos definidos, 1, 2, 3, 4, que terminan en el problema resuelto. Y en este caso el programador tiene conocimiento explícito de todo el proceso y todo el paso a paso que da solución al problema. La gran diferencia es que cuando uno ocupa inteligencia artificial, lo que uno hace es también definir el problema y el objetivo a cumplir. Por ejemplo, quiero clasificar estas imágenes en si son perros o gatos, o quiero que en base a estos datos me estime un precio de un auto, una propiedad, etc. Y a partir de esa definición del problema y el objetivo, se recolecta mucha data sobre el problema y las variables que son relevantes. Y ahí el objetivo del programador o del data scientist o el cientista de datos es entender muy bien cuál es el problema, cuáles son las variables y generar una intuición de cómo las variables se relacionan con el objetivo. Pero después, y aquí está la gran diferencia, en vez de definir un paso a paso explícito conocido, lo que se hace, y esto lo vamos a profundizar en el curso, es generar, se habla mucho de entrenar, modelos que son capaces de cumplir el objetivo a partir de los datos. Y este entrenamiento es iterativo, incremental y produce cada vez mejores resultados. Y al final, cuando el modelo es lo suficientemente bueno, se publica y se utiliza, ¿sí? Entonces, en este caso, el rol de la persona que genera y construye este modelo no es la definición paso a paso de lo que se tiene que hacer para resolver el problema, sino que generar estos modelos que ellos son capaces de resolver el problema. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensáramos en el desafío de identificar si en una imagen hay un gato o no, un programador clásico, ahí puedes ver las imágenes que hay abajo, necesitaría generar todas las lógicas necesarias para identificar un gato en cada imagen. Entonces tomaría la primera imagen y diría, ah, mira, si en el píxel tanto tiene este color y el del lado tal color y entre todo esto hacen esta forma, entonces si ocurren todas estas condiciones es un gato. Ah, pero mira, la segunda foto también es un gato pero tiene un gorro, entonces en realidad vamos a fijar más en la nariz y los ojos. Y tendría que generar un conjunto de reglas y condiciones gigante para poder identificar un gato adicional o de forma genérica, y cada vez que falle tendría que tomar la foto donde falló
y empezar a acomodar las reglas de negocio. Y eso puede terminar en un programa de miles y cientos de miles de líneas que además no va a ser capaz de adecuarse bien a nuevos ejemplos que no estén incluidos en las reglas. Y tomaría mucho trabajo hacerlo. En cambio, con inteligencia artificial, lo que yo hago es entregarle fotos clasificadas. Mira, todas estas imágenes son de gatos, todas estas imágenes son de perros. Y lo que hace el sistema, la solución, es en sí misma empezar a entrenarse y empezar a buscar la forma de generar una fórmula, una función que le permita identificar correctamente cuando hay un gato, cuando hay un perro, cuando lo que sea. Entonces, ese entrenamiento, esa capacidad de identificación lo hace de forma autónoma. Y lo más interesante aún es que a medida que tengo más datos, mejora la solución, mientras yo más ejemplos tengo para alimentar. Y eso implica que el modelo va mejorando en el tiempo y puede llegar a ser mucho mejor para resolver ciertos problemas que los programadores humanos. Y eso ya ocurre, como en el caso de reconocimiento de voz, de imágenes, jugar juegos de video, todo eso lo hacen de forma mucho mejor que los seres humanos. Y por último, que también lo vamos a hablar más adelante, la solución final, cómo resuelve el problema, cuál es el paso a paso para detectar, por ejemplo, si una imagen es un gato o un perro, la fórmula secreta puede que no sea clara ni entendible para el programador o el cientista de datos que creó el modelo. Y eso también es algo muy interesante. Hay modelos de caja negra que solucionan problemas, pero nosotros no somos capaces de entender explícitamente todo lo que hace para resolver el problema. Un aspecto muy importante que debes conocer guarda relación con la clasificación de la inteligencia artificial. Hoy día se reconocen tres ramas. La primera, llamada IA específica o Narrow AI en inglés, o débil o particular, tiene que ver justo con lo que hemos estado hablando hasta ahora, con la capacidad de esta máquina inteligente, de una máquina inteligente, de realizar una tarea específica tan bien o mejor a como lo haría un humano. Sea reconocimiento de voz, de imágenes, estimación de precios, etcétera, etcétera. ¿Por qué se habla de específica? Porque nosotros entrenamos una máquina para resolver un problema y si tratamos de que esa máquina resuelva otro problema, falla. Entonces, cada problema abordado se tiene que resolver entrenando una máquina particular para ese efecto. Por eso es específica. Y todas las aplicaciones reales hoy día que uno ve pertenecen a esta categoría. La segunda categoría, llamada IA general o Strong AI, tiene que ver con realmente generar una máquina que sea tan inteligente como una persona, que pueda pensar, que tenga pensamiento abstracto, que pueda sentir, que pueda razonar. Y eso hoy día, a pesar de lo que vemos en libros y en noticias sensacionalistas, no existe y los expertos coinciden en que está muy lejos de ser una realidad. Y la tercera clasificación, que se habla de una superinteligencia artificial, se refiere a una inteligencia superior a la de un ser humano. Y muchos libros y escenarios apocalípticos o distópicos se basan en el punto en que generamos esta superinteligencia artificial y que si ni siquiera hemos llegado al segundo paso, estamos mucho más lejos de obtener el tercero, para que estemos tranquilos. Una pregunta de cierre de esta clase tiene que ver con si realmente las máquinas son inteligentes. Acabamos de decir que no, pero piensa lo siguiente. Piensa, por ejemplo, en el cubo Rubik, este famoso cubo que yo desordeno y tengo que ordenar. Si alguna vez lo has jugado o has visto gente que lo ha tratado de armar, te puedes dar cuenta que es un problema no trivial. Es difícil, requiere práctica, requiere estudio, conocimiento y mucha perseverancia. Pero lo que muchos no saben es que existen formas y mecanismos para resolver de forma cierta el cubo, dependiendo de
la forma, la posición en que esté el cubo, puedo encontrar una solución a través de pasos lógicos. Entonces, si tenemos esta capacidad de resolverlo a través de pasos, es fácil enseñarle a una máquina a hacerlo. Y hoy día tenemos, por ejemplo, acá un sitio que es capaz de resolver cualquier cubo que uno le entregue. Y si esto lo puede hacer un computador digital, también lo puede hacer un robot. Entonces, ahí viene la pregunta de si uno ve un robot resolviendo un cubo Rubik y no sabe que por detrás existe un mecanismo preciso para hacerlo, puede pensar que esto es magia o que realmente el robot es inteligente. Entonces nosotros vamos a hablar de que las máquinas inteligentes son capaces de realizar una tarea tal como lo haría un ser humano, pero sin realmente tener una inteligencia humana. Esa es la gran gracia de la inteligencia artificial. Parece que fuera inteligente, hay gente que asume que es inteligente, pero realmente no lo es. Y lo mismo sucede con otras tareas, ya sea reconocimiento de números en texto manuscrito, reconocer imágenes, perros o animales o lo que sea, reconocimiento y traducción de audio, generación de arte o incluso conducir un automóvil o un avión, son tareas que nosotros atribuimos a seres humanos, atribuimos a inteligencia, pero que realmente no hay una inteligencia humana detrás cuando una máquina inteligente la ejecuta.